Vamos a ver el proceso de escritura inicial. De partida, la escritura inicial está muy basada en el desarrollo del lenguaje oral del estudiante. Aquí volvemos al tema de la conciencia fonológica y del contexto que rodea al niño o la niña. Por lo tanto, en este proceso de escritura inicial va a aprender el niño que lo que se dice lo puede registrar por escrito y luego va a ser leído por otras personas. Y esto, ¿cierto?, entusiasma a los más pequeños y da el input para que puedan comunicar. Y por tanto es muy importante que nos basemos en lo que las y los estudiantes ya conocen. Esto es lo que nos dice Swart el año ya 2012, Swart y otros escritores. Hay un aspecto súper importante que es comprender la reciprocidad. Y tiene que ver esto con la conexión que los estudiantes necesitan desarrollar y aprovechar. La conexión que ellos puedan tener entre la lectura y la escritura. La escritura se va a desarrollar en distintos niveles de comprensión y pensamiento, y para ello lo primero que tenemos que conocer es la correspondencia entre letras y sonidos, que es un aspecto que ya hemos estado trabajando. También el tema de la formación de las letras y el uso de patrones. Esto quiere decir que tiene que haber siempre un modelo en un principio, ¿no?, para que el niño o la niña lo pueda ejecutar. Y por tanto, también dentro de este complejo, ¿no?, que es la escritura, es muy importante el mensaje que se va a enviar al lector y que éste tenga un significado. En esto de la reciprocidad, es muy importante que el niño entienda los siguientes puntos. Lo que digo, lo puedo escribir. Lo que puedo escribir, lo puedo leer. Lo que puedo escribir, otros lo pueden leer. Lo que otros leen, lo puedo leer. Entonces entendemos el proceso de escritura como un proceso esencialmente comunicativo que es recíproco, es decir, que ambas partes tienen que comprender lo que están leyendo y escuchando, ¿no?, y entendiendo. Dentro de las aproximaciones de la enseñanza de la escritura, tenemos la experiencia en el lenguaje, la escritura compartida, la escritura interactiva y la escritura independiente. Nosotros nos vamos a concentrar en la escritura interactiva. Antes de entrar a la escritura interactiva, vamos a hacer una explicación muy breve sobre la escritura compartida y la escritura independiente. Ya la escritura compartida es aquella escritura en la que el profesor es un modelo y el proceso se centra mucho en lo que el profesor o la profesora hace. Y el niño copia, ¿no? Y el niño observa y hace. En cambio, la escritura interactiva se basa fundamentalmente en compartir el lápiz. ¿Ya? Esto lo vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Y la escritura independiente es ya cuando el estudiante puede hacer por sí mismo el proceso de escritura. Cuando ya los andamios, por decirlo de una manera, ¿no?, son retirados. Estamos hablando de una manera muy metafórica, ¿no? Y el estudiante ya puede realizar la escritura por sí mismo. Entonces, como habíamos dicho, es una estrategia colaborativa de escritura donde el docente comparte el lápiz. Y esto está entre comillas porque es una frase que viene del inglés que señala the share the pen. O sea, es una frase hecha que quiere decir, ¿no?, de esto de pasar, escribir en conjunto con sus estudiantes. Entonces, es una estrategia de apoyo, en donde los niños van a utilizar aquellas estrategias que ya saben o aquellos conocimientos que ya tienen para poder aprender aquello que no saben aún. Pueden utilizar sílabas, pueden utilizar vocales, ¿no?, conjunto de sonidos que ya estén conociendo, aprendiendo ya para comenzar a escribir. Entonces van a aprender a utilizar palabras y convenciones textuales que no podrían usar por sí solos. Esto quiere decir que entran a un mundo letrado, entran a una cultura además. Cuando hablamos de convenciones textuales, hablamos de frases hechas que los niños difícilmente van a poder
aprender por sí mismos y que son utilizadas en el mundo de la cultura, ¿no? Por decirlo de una manera muy general. En esta, la escritura compartida, todo el grupo va a participar activamente de lo que va a ser la demostración del proceso de producción textual. Entonces, por lo tanto, tenemos esta parte primera que se podría decir que es una escritura compartida, ¿no? Porque van a adquirir el código escrito por medio del modelaje y la participación activa del grupo. Y esto se va a relacionar directamente con el lenguaje oral. Sabemos aquí una conexión muy fuerte con aquello que se dice, con los sonidos y lo que finalmente los niños van a producir, ya sea en una pizarra, ya sea en una guía que se les haya preparado especialmente para estos procesos de escritura interactiva. Y aquí volviendo a lo que es la reciprocidad, vamos a ver en este gráfico lo que es la transferencia progresiva de responsabilidad en la lectoescritura. Aquí tenemos que el apoyo del profesor parte de la lectura en voz alta, que sería la lectura, la escritura, ¿cierto? Cuando parte con la escritura compartida, yo hago, tú me observas, esto también de alguna manera se realiza en la escritura. Lectura luego compartida, en la que yo hago, tú me ayudas, o sea, el profesor lee y luego da a leer al niño o la niña. Y ahí viene lo que es la escritura interactiva, en donde trabajan en conjunto el profesor y el estudiante. La escritura guiada con tú haces, yo le ayudo. Y luego la lectura independiente y la escritura independiente como centros en lo que tú haces, yo te observo. Entonces en este gráfico lo podemos ver el apoyo del profesor como una especie de andamio, ¿no? En esta línea que se puede ver aquí, ¿no? Y la participación de los estudiantes en lo basal y cómo esto va progresivamente avanzando. Ahora, las estrategias de enseñanza de la escritura emergente, que tiene mucho que ver con la escritura interactiva, vemos que se encuentra al medio de lo que entendemos como escritura compartida y la escritura independiente. Como ya habíamos señalado, en la escritura compartida el rol principal es del educador o la educadora. Esto quiere decir que nosotros vamos a ser el modelo para nuestros niños y niñas, para luego ya, en un proceso posterior, entregar las herramientas, el lápiz, como se dice, ¿no? Para que el estudiante vaya creando en conjunto. Y luego ya vamos a ir soltando al niño o la niña para que vaya escribiendo por su cuenta. Entonces vemos que hay un rol principal que es del niño o la niña. ¿Cuál va a ser el proceso de composición? Tenemos que hay una planificación que tiene que ver con estos 4 aspectos, que es donde se basa toda escritura, de acuerdo también a varios modelos de escritura que podemos observar. Es muy importante que este proceso lo veamos como un proceso cognitivo, pero también como un proceso social. No es totalmente mental, sino que también se da mucho con los otros. Entonces tenemos que estar la audiencia, que tiene que ver con cómo se va a comunicar, a quién o a quiénes. Y en esto es muy importante la voz propia, ¿no? El tono. Esto es un trabajo, se podría decir, de toda la vida, ¿no? De cómo comunicamos. Pero los niños, ¿cierto? Comenzamos de lo más básico, ¿no? De aquello que conocen y cómo se comunica esto que yo conozco. Entonces, para ello debo tener un propósito. ¿Para qué comunico? O sea, ¿cuáles van a ser las ideas principales que voy a extender, ¿no? Que me voy a explayar en esto que voy a escribir? Para ello, voy a organizar los conceptos y también voy a organizar la estructura. Esto se podría decir que es un patrón clásico, ¿no? de la escritura, que también ha tenido sus cuestionamientos, ¿no? Porque de alguna manera esta estructura juega en contra de lo que es la motivación. Pero para ello, ¿cierto? Podemos hacer algunos juegos, podemos hacer algunos calentamientos, podríamos decir, para llegar a este momento de la planificación de la escritura, que se llamaría el proceso de composición. En esto ya podemos notar que llevamos bastante tiempo con el trabajo en la escritura y por tanto ya los niños podrían comenzar
a planificar lo que van a comunicar. ¿Cuáles van a ser las principales acciones del niño al componer? No estamos hablando así de escribir tan solo, sino de componer, es decir, de armar, de crear algo. Entonces tenemos que hay conexiones del lenguaje oral, ¿ya? Y poner las ideas por escrito, o sea, hay un traspasar este lenguaje oral. Vamos a ver que muchas de las primeras composiciones van a tener vinculación con aquello que se dijo, que se dice tal cual, ¿no? No hay un procesamiento tan refinado. También otras acciones está el de escuchar lo que otros niños dicen y evaluarlo. Y por tanto se deben crear estas instancias, ¿no? De pensar en alternativas diferentes, palabras para decir algo, de diferentes palabras. Y también está de releer lo escrito para determinar qué continúa. Y por tanto tenemos aquí un proceso que va muy acompañado con lo que es la lectura, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Vemos a un niño que está escribiendo, está seguramente escuchando lo que la maestra le está diciendo y está pensando en alternativas, para luego invitar a releer aquello que ha escrito para determinar que continúa. Entonces vamos a entrar a lo que es el rol de la negociación, que tiene que ver con esta escritura interactiva. Tiene que haber una planificación guiada de la participación que van a tener los niños. La idea es que sea una participación activa de los niños y las niñas. Para ello nosotros como profesores tenemos que promover la escritura de un texto útil, de fácil lectura. ¿Ya? No podemos proponer textos que sean demasiado complejos, ¿ya? Y vamos a tener que además hacer una escritura que pueda también ser hecha por el grupo. O sea, estamos hablando aquí de lo que es la literacidad, ¿sí? La literacidad es aquella alfabetización que comunica, aquella alfabetización que trabajamos con los demás y que comunicamos a los demás, cuyo centro está en la comunicación. Y por tanto está ahí también cómo se comunica, o sea, cuáles son las convenciones sociales de la escritura, cuáles son los propósitos que tiene y tener siempre que a quién voy a comunicar. Por ejemplo, si va a ser el día, no sé, del amigo o de la amiga, el amigo o la amiga va a ser mi receptor y por tanto yo voy a comunicar con las convenciones que mi amigo y mi amiga puedan entender. Vamos a ver entonces la composición y la construcción del texto. Vamos a ver que los procesos, ¿cierto?, van a facilitar la construcción de estructura de una oración. Ya los procesos estamos hablando de composición y construcción. Ya, primero tenemos la transferencia de ideas y pensamiento orales al lenguaje escrito. Ese es un proceso, insisto, de toda la vida, porque tenemos niños que ya están en otros niveles, en cursos más grandes, y aún tenemos esta dificultad del traspaso oral a lo escrito sin un filtro, sin ver que son convenciones distintas, ¿ya? También tenemos que la composición se va a entender como unas piezas moleculares. Entonces esto tenemos primero ubicar las letras dentro de palabras, que son los ejercicios que hemos visto en clases anteriores. Luego que estas palabras van a componer una frase, que estas frases van a ser oraciones, que las oraciones van a componer párrafos. Vamos a componer utilizando palabras precisas, no vamos a decir cosa, ¿cierto? La palabra cosa es muy ambigua, es muy amplia, y por tanto vamos a tener atención en las palabras específicas para que concuerden con el significado global. Entonces aquí ya estamos hablando de un ejercicio completo, un ejercicio que se da a lo largo se podría decir, del todo el proceso de los ciclos básicos que vive el niño, ¿no? Y lo más importante es que tener esta conciencia de una especie de rompecabezas, ¿no? Que lo vamos componiendo de a poco. También está la idea de la construcción, que tiene que ver con cómo voy pensando en las letras, voy pensando desde lo más mínimo, ¿cierto? Que es la sílaba, ya voy pensando en el sentido global del texto. Entonces voy poniendo atención constante entre los aspectos más pequeños, es decir, la letra, ¿cierto? El sonido, la sílaba y el sentido global. Entonces este es un trabajo bien consciente, es un trabajo que se va haciendo paso a paso, en el que van juntos tanto la composición como la construcción. Entonces en esto ya
estamos viendo que están las convenciones de ortografía, están las convenciones gramaticales, ¿cierto? De coherencia, cohesión, de cuál sería el mejor orden, de cuál sería la estructura, ¿no? La ortografía, etcétera, que tendría que ir utilizándose. Entonces, luego de ir viendo todos estos procesos que están dentro de lo que es la escritura, surge el propósito, ¿no? ¿Qué escribir? Entonces vamos a escribir siempre desde la motivación. Entonces pensemos que tenemos aquí también un modelo equilibrado, ¿no? Vamos a crear oraciones a partir de un estímulo. Podríamos, de una historia, ¿no? De algo que los niños y las niñas conversaron. También puede ser a partir del análisis de experimentos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, experimentos tanto científicos como experimentos de la vida, dependiendo de lo que nosotros y nosotras estemos trabajando con los niños y las niñas. También puede ser la descripción a partir de un cuento, ¿no? O sea, se lee el cuento y luego se invita a que lo describan. Pueden ser recetas que los niños y las niñas conozcan o que no conozcan también. Podemos hacer que experimenten de aquello que conocen como de aquello que no conocen. Hacer una encuesta, por ejemplo, ¿no? De las cosas que están sucediendo en el colegio, por ejemplo, y también que puedan exponer los escritos en la sala y promover la lectura posterior, ¿no? Que los niños y las niñas puedan leer aquello que están creando. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos qué significa ser bombero y qué significa ser bibliotecaria, ¿no? Entonces acá tenemos que el bombero está en la estación de bomberos, ¿no? Y acá en la biblioteca hay libros, ¿no? Entonces aquí tenemos la escritura interactiva. Aquí hay palabras hay pequeñas frases, ¿no? Por ejemplo, firefighter works, ¿cierto? El bombero trabaja. Y en la estación, ¿no? De bomberos. Entonces el niño aquí completó a. Entonces un bombero trabaja en la estación de bomberos, ¿no? Y tenemos aquí Miss Tricoli trabaja, y aquí lo completó el niño, ¿no? En la biblioteca. Entonces aquí tenemos ejemplos de escritura interactiva. Si ustedes se fijan, hay estímulos, ¿sí? Hay frases que se deben completar para formar oraciones. Y aquí tenemos ejemplos también hechos con pegatinas, ¿no? Pequeñas sílabas, ¿cierto? O pequeñas vocales que se han ido sumando, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, fireman, bombero, donde no existía la E, por ejemplo, tenía que reconocer la E. O dads, como padres, ¿no? Se agregaba la S, o las vet, paramedic, plumber, barber, bus driver, pilots, moms, ¿no? Y vamos que se van pegando en este caso, las consonantes y las sílabas para ir completando, en este caso, palabras, ¿no? Entonces parten de unidades mínimas y la profesora invita al reconocimiento, ¿no? Al reconocimiento de estas vocales y consonantes. Aquí tenemos otro ejemplo, seguramente fue ya para Halloween, ¿no? Tenemos las calabazas, pumpkins. Ups, dice que hay algunas calabazas en las sandías, ¿no? En el cajón de las sandías. Y que no pertenecen ahí. Entonces ahí están aprendiendo para poner atención a los detalles. Vamos a mirar muy cerca cuál de estas imágenes, ¿no? Que vemos pueden darnos alguna pista, ¿no? Entonces acá tenemos pumpkins, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto? Un equipo de naranja, ¿cierto? Un grupo de naranja, o que dice pesado, ¿cierto? Que son, bueno, esta palabra no la conozco, pampi. Entonces aquí dice las calabazas están en una caja de sandía, ¿no? Ahí dice watermelons, ¿cierto? Entonces acá invita a que los niños vayan haciendo una selección y todo va en el trabajo de reconocimiento.
Por lo tanto, en esta fase, lo que es la lectura y la escritura van muy de la mano. Y estamos también en un proceso de integrar, ¿cierto?, de las unidades, que serían aquí las palabras, lo que son consonantes. Reconocimiento de consonantes, fundamentalmente. Luego aquí tenemos que en la escritura interactiva, ¿cierto?, cómo se decora un árbol. ¿Ya? Decorar un árbol, ¿cierto? Y aquí tenemos conseguir el árbol, ¿cierto? Get the tree. Put on the lights, ¿cierto? Se ponen las luces, se ponen los adornos y se pone la estrella. Aquí vemos fundamentalmente un trabajo secuencial, un trabajo de reconocimiento de la secuencia. Vemos también la importancia de cómo se va paso a paso, ¿no? Tenemos aquí primero las luces, ¿cierto? Luego las decoraciones y finalmente la estrella como algo primero que es conocido por los estudiantes, y luego está este reconocimiento de la secuencia. Este juego, ¿no?, que primero lo vemos fundamentalmente con dos cosas que serían las imágenes y las palabras, trabaja con este reconocimiento porque los niños pegaron, ¿no?, estas palabras y también pegaron lo que son los dibujos, ¿no?, para luego conformar lo que es esta secuencia, que seguramente lo trabajaron en grupo con la profesora, ayudándose unos a otros. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿cierto?, en donde aquí en el centro tenían que poner cuál era la característica fundamental de las calabazas. Y tenemos, por ejemplo, cuentos como Pincalicious, ¿no? Pumpkin Pumpkin, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, que es un corte, rosado, que es ficción, ¿ya? Que es no ficción, que es real, y al medio las calabazas y el color de las calabazas. Entonces aquí seguramente se trabajó con un cuento, ¿sí?, o con dos relatos, y luego se hizo un reconocimiento de los elementos fundamentales de los relatos, que también fueron trabajados con el profesor y la profesora. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener nosotros en la construcción de un texto cuando trabajamos la estrategia de escritura interactiva? Primero, que es un evento interactivo de cooperación. Interactivo porque es un momento espacial, ¿no? Es un momento en el que todos colaboramos, todos trabajamos para un objetivo, para un propósito. Entonces, primero que tenemos un foco de enseñanza mediante el modelaje, las interacciones son de adulto a niño y decisiones del adulto, o sea, pensar cuál va a ser el contenido del texto, cuál va a ser la estructura, cuál va a ser el largo, ¿no?, cuánto va a ser la extensión de este texto, y qué formato se va a utilizar y cómo va a trabajar el grupo. Esos aspectos son súper importantes que estén considerados en una planificación de escritura interactiva. Ojo que no estamos hablando de escritura cooperativa, ya no estamos hablando de la primera escritura, compartida mejor dicho, ¿no? Entonces, en el evento interactivo de cooperación es súper importante que se trabaje la internalización del código escrito. O sea, partimos con las letras, con las formas, las mayúsculas, las minúsculas, con un trabajo que ya hemos venido haciendo con los niños y las niñas. Trabajamos el concepto de palabra, ¿qué es una palabra, cierto? ¿Qué diferencia tiene una palabra de una sílaba? ¿Qué tiene con una vocal, cierto? Una consonante. Luego la puntuación. La puntuación emerge fundamentalmente de los elementos que son paraverbales, es decir, que acompañan, ¿no?, que acompañan lo oral, que acompañan el código. En este caso tenemos la entonación, sobre todo lo que son los signos de exclamación y pregunta. ¿Cuáles son las pausas? ¿Cuáles son las finalizaciones de ideas? Es súper importante la entonación porque el niño así va distinguiendo aquello que pertenece a la palabra y aquello que lo acompaña. ¿Ya? También cuál sería el espacio entre las palabras y las líneas al momento de escribir. ¿Cuáles son la dirección de los movimientos? Izquierda, derecha, arriba y abajo. Recuerden también los ejercicios que habíamos hecho. ¿Cuál es el concepto de inicio, de fin
el de punto, ¿no? Lo que se relaciona cuando utilizamos el punto, en qué momento utilizar los distintos puntos. Entonces estos aspectos son bien concretos en un principio. Y luego la diferenciación ya específica de la escritura y el dibujo. O sea, ya vemos que hay una progresión de esta conciencia del niño de diferenciar claramente de lo que es un dibujo, de lo que son trazos, de lo que es escritura propiamente tal. Entonces tenemos que ir trabajando estos puntos con los niños y las niñas. Entonces, es súper importante que haya una toma de decisiones para la enseñanza efectiva de la escritura, o sea, considerar el tiempo que se tiene. Y en esto influye también lo que es la planificación. Entonces, primero, que es súper importante las interacciones que tú tengas como profesor con el niño o la niña en la construcción del texto. Entonces, se tiene que dar ese tiempo con los niños y las niñas. Ya pensemos que los cursos son de numerosos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer actividades en donde esté esta relación, esté esta interacción. Y por tanto es relevante, ¿no?, que haya un tiempo diario para la composición textual y por tanto se sugiere que haya actividades de 10 a 20 minutos. Y también es muy importante que se consideren los siguientes aspectos, que son el contenido del texto, o sea, qué es lo que se va a comunicar, cuán largo debería ser, un párrafo, dos párrafos, cuál es el lenguaje que se va a utilizar. Por ejemplo, es muy distinto, y aquí hablamos del concepto de género, ¿no? Y eso nos remonta a nuestras primeras clases, que es muy distinto escribir una carta a escribir un cuento, por ejemplo. Es muy distinto dar una receta a dar una instrucción. ¿Cuál va a ser el formato de este texto? ¿No? O sea, en este sentido, si lo vamos a escribir con letra ligada, con letra script, que si vamos a utilizar colores o no, y cómo se va a organizar el grupo durante la escritura. Entonces, ¿de qué manera los niños van a trabajar juntos esta actividad? Aquí tenemos una actividad que vamos a mostrar los videos. Ya esto va a quedar accesible en los cursos. Y vamos a decir la síntesis de esta cápsula, ¿no? Aquí nos vamos a preguntar cómo podría ser esta síntesis. Bueno, de partida es muy importante la escritura que sea planificada, ¿sí? O sea, voy a dedicar un tiempo a la escritura. Vamos a tener un propósito y un énfasis en la composición, o sea, cuáles elementos son los que interactúan y cómo interactúan. Y muy importante, compartir el lápiz, share the pen, con los niños y las niñas. ¿Sí? O sea, hacer estas instancias en las que vamos completando ideas, vamos escribiendo las ideas juntos, etc. También es muy importante que en la composición del texto estén pensadas lo que va a ser el objetivo, o sea, cuál va a ser el propósito de ese texto, a quién se va a dirigir, qué es lo que se va a escribir, ¿no? O sea, cuál va a ser el mensaje en sí. Lo podemos planificar juntos. Vamos a construir el texto. O sea, vamos a poner atención al punto, ¿no? En qué minuto va una mayúscula, en qué momento iría un tilde, ¿no? Y que también los niños vayan reflexionando durante el proceso. O sea, aquí vamos a ver siempre el error o la equivocación como una instancia de aprendizaje. Bueno, esta actividad no la vamos a ver, pero la vamos a dejar aquí para que ustedes la revisen. Entonces, es muy importante trabajar, ¿cierto? Estas ideas para que nosotros podamos llegar desde, se podría decir, desde esto inicial, ¿no? Formar escritores, que son los escritores principiantes, hasta lo que son escritores avanzados. Y bueno, y se va a dejar esta pequeña actividad para relacionada con los videos, ¿no?, que están en esta cápsula. También se va a dejar la presentación para que ustedes la puedan revisar. Y con esto estaríamos terminando
esta cápsula, espero que sea de utilidad. Es muy importante esta estrategia para que ustedes la puedan después trabajar en lo que va a ser la creación de instancias de microenseñanza. Eso, nos vemos y que estén muy bien.